¿Alguna vez le han prometido algo y no le cumplieron? ¿Qué sintió en ese momento? Desilusión, enojo, desesperación, un poco de tristeza, porque lo que le dijeron le sonaba muy prometedor o porque se imaginó grandes cosas de esas palabras. Muchas veces es fácil externar con nuestra voz lo que podemos hacer. Pero la importancia y la verdadera importancia de lo que decimos radica en que esas palabras que nosotros hemos hablado sean respaldadas. ¿Y cómo se puede respaldar una palabra? Las palabras se respaldan con hechos, no con dichos. Es un gusto estar nuevamente con usted, amado escucha, Dios le bendiga. Hoy es 26 de enero del 2022, en este devocional de palabras de vida. En este día vamos a explorar el reino de los cielos y de una de sus grandes cualidades. Vamos a hablar de una de las grandes cualidades del reino, que es que el reino no solamente son palabras. Y para ello voy a citar lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Me encanta la expresión que utiliza el apóstol Pablo, porque en una sola frase nos da el diagnóstico y también nos da el remedio. ¿Cuál es el diagnóstico? Que a veces somos puras palabras. ¿Cuál es el remedio? Que necesitamos poder. Hablamos mucho y hacemos poco. Ese es el punto principal que está marcando la escritura. Hablamos mucho, pero no hacemos lo que hablamos. ¿Por qué le digo esto? Porque el poder de Dios se manifiesta en las acciones, en el movimiento. Su espíritu, el que nos da vida a nosotros, está en constante movimiento. Entonces, nosotros debemos de entender que el poder de Dios es movimiento, es acción, es no estar quieto. Y ese poder que se manifiesta en nosotros hace que nosotros hagamos cosas y no solamente que digamos palabras. Dios es un Dios de acción y de movimiento, y ha respaldado cada una de sus palabras que vienen escritas en la Biblia con acciones que nos dan veracidad de lo que Él nos dice. La escritura nos enseña que Dios prometió que su Hijo vendría a este mundo a salvarnos, y vino. La palabra también dice que Jesús regresaría por nosotros antes de la gran tribulación, y regresará. Entonces, Dios no solamente son promesas al aire. Dios respalda su palabra con hechos, y esos hechos vienen manifestados por el poder del Espíritu sobre nuestra vida. Yo quiero ser puntual en esto, amado escucha. Si Dios dijo algo, no tenga duda en que Dios lo hará. Ahora, la palabra poder en la escritura es dunamis, y se refiere al poder milagroso y sobrenatural que se encuentra solamente en Dios. Dios manifiesta ese poder en nosotros a través de su espíritu. Eso nos lleva a tener acciones o reacciones, porque una vez que está el espíritu en nosotros, entonces nuestro cuerpo, nuestro espíritu tiene una reacción. ¿Qué es esto? Un acto que está respaldando lo que dice su palabra. A nadie le gusta de nosotros solamente promesas, sino nos gusta más que se cumplan esas promesas, el cumplimiento de ellas. El reino de los cielos se sustenta a través del poder de Dios, a través del dunamis que le da a sus hijos para hacer cosas que impacten a otros. Dice la escritura en Hechos capítulo 1 verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es lo mismo que le ocurrió a Jesús. Cuando él fue bautizado, imagínense la escena, Jesús es bautizado, desciende el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y entonces Jesús es llevado al desierto para ser probado por 40 días y 40 noches, porque ya tenía el poder suficiente sobre él para soportar la tentación. Y una vez que regresa de ese tiempo de ayuno, de ser tentado, él inicia su ministerio porque está revestido del poder del Espíritu para poder cumplir su propósito, para poder obrar. Obrar es hacer, dejar de estar estáticos o dejar de hablar solamente y poner manos a la obra. Nosotros debemos entender estos principios del reino de Dios y debemos de ponerlos por obra. Es mejor hacer que prometer. La promesa sin acciones es nada, como lo dijo el apóstol Santiago en el capítulo 2. Y se lo quiero leer para ser más puntual. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, Santiago 2:16, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias por el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Santiago del capítulo 2, del 14 al 17. En pocas palabras, parafraseando lo que dice Santiago, es: de nada sirve que solamente hables y que sueltes bendiciones si tú tienes la capacidad de bendecir y no lo haces, de abrir la mano y la cierras, de dar y retienes. De nada sirve. Entonces vea, el mover de Dios es el poder de Dios que se manifiesta. Y es necesario que no solamente se queden promesas o en palabras, sino que sean acciones que sustenten esas palabras. Amado, escucha, quiero terminar con esto, diciendo esto. El reino de los cielos es acción, es movimiento, es dejar de estar esperando y dejar de ser pasivos, esperando solamente a que las cosas se resuelvan por sí mismas. Si bien el reino de los cielos también es fe, pero esa fe tiene que ir acompañada de movimiento, de obras, de acciones, para que tenga un efecto real en nuestras vidas. Y quiero terminar diciéndole, lamento decirle esto: si usted ha estado esperando solamente sin hacer nada, lamento en serio decirle que usted seguirá teniendo una vida donde no pasa nada. Hasta que usted accione, hasta que usted se mueva a hacer algo, hasta que usted se ponga en movimiento y ponga manos a la obra, es entonces cuando el poder de Dios se manifestará y dejarán de ser solamente palabras y empezarán a hacer acciones y el poder de Dios moviéndose en nosotros. Porque no solamente es por palabras, sino que tiene que ver con el poder de Dios, y el poder de Dios es movimiento a través de su espíritu. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias te doy en esta hora que me has permitido recibir esta palabra. Te doy gracias por tu Santo Espíritu, que es poder tuyo y que es movimiento tuyo en nosotros y que respalda la palabra que tú has soltado. Pero Señor, también debemos aplicarlo a nuestra vida. Nosotros no podemos ser personas solamente de palabras, de promesas, de frases motivacionales, ni de frases terrenales, sino debemos de ser personas que respaldemos todo lo que decimos con lo que hacemos. Es que, papá, danos la fuerza, danos la gracia, la habilidad para ser personas que accionamos en el reino. Porque el reino no consiste solamente en lo que digamos, sino en el poder que se manifiesta a través de lo que hacemos. Papá, te
Te pido que tú tomes el control de nuestras vidas, que nos hagas personas en acción, con manos a la obra, papá, para que tu poder se manifieste, para que tu poder manifieste el reino de los cielos en nuestras vidas. Señor, a ti te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Amados escuchas, que tengan un excelente miércoles, que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo y escuchando pronto, y no se olvide de que este día es un día para accionar, para estar en movimiento, para dejar de estar estáticos y empezar a movernos en el poder del Espíritu Santo y por tanto en el poder de Dios, que de eso consiste el reino de los cielos. Dios les bendiga a todos, nos vemos y nos escuchamos pronto. Amén.